Pueden sentarse, hermanos, son todos muy amables, muchas gracias. Estamos iniciando prácticamente un mes y allí en el tablero está el calendario de actividades de este mes y también está el énfasis que este mes tiene como énfasis, insisto, para que por favor lo revisen. También acabamos de pegar, aunque no son anuncios, de una vez, no sea que se me olviden, el orden o el rol de directores de culto de este mes hasta diciembre, por favor, acérquense a revisarlo. Pero el mes tiene el énfasis de la educación cristiana, y esto es muy importante porque pues esto es básico en la vida de todo cristiano. De manera que vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, ahí en el libro del Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, y voy a darle lectura a los primeros 9 versículos, los cuales leeré en voz alta. Ustedes, les pido, sigan la lectura en su lugar, en silencio, reverentemente. Deuteronomio 6, versículos 1 al 9 dicen de la siguiente manera: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos infinitas gracias por tu bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, lo que has hecho hasta el día de hoy con nuestra vida y las muestras de tu infinita bondad y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que acabamos de leer a esta hora. Pedimos, Señor, también nos concedas meditar en ella bajo la dirección de tu Espíritu Santo, obrando, Señor, en nuestras vidas lo que tú quieres que aprendamos y sobre todo apliquemos cada día a nuestro diario vivir. Con humildad de corazón te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a esta predicación mencionando el título de este sermón: Principios para la educación cristiana. Ese es el título de este sermón: Principios para la educación cristiana. Estas palabras que Dios le ordenó a Moisés las enseñara al pueblo de Israel son las que fueron expresadas por el año 1450 antes de Cristo. Estas palabras eran los principios, o sea, las bases, los fundamentos o los inicios de lo que sería la educación cristiana actual, la cual se enseña a los hijos mediante la crianza y la enseñanza de la ley de Dios a cada uno de los hijos dentro del hogar, y también mediante la correcta instrucción doctrinal bíblica a las familias
en la iglesia. Y pese a que han pasado más de 3.450 años hasta nuestros días de estas palabras, que son los principios para la educación cristiana, entendamos algo, hermanos. No solo siguen vigentes, sino que ante el creciente número de la maldad y el pecado, estos principios cobran más importancia y se hacen más necesarios entre las familias e iglesias cristianas. Analicemos los antiguos, pero siempre actuales principios de la educación cristiana. Miren, en primer lugar, vamos a ver que hay que estar conscientes de una base escrituraria. La educación cristiana consiste en una base escrituraria, hermanos. Toda educación tiene que tener una base escrituraria. La educación, aún en el kinder, tiene bases escritas. La educación, inclusive desde la cuna, tiene bases escritas. De manera que a cada grado, a cada nivel que la persona o que el joven o el niño va alcanzando, va a tener una base escrituraria que estudiar. La preparatoria, la secundaria, la facultad, la primaria, el kinder, todo tiene una base que está escrita. También en la iglesia, hermanos, la educación cristiana consiste en una base escrituraria. ¿Cuál es esa? Bueno, la palabra de Dios, la cual se enseña a diferentes niveles, como en la educación secular. Pero ¿qué diremos de la base escrituraria? 4 cosas. En primer lugar, la base escrituraria debe ser cabalmente enseñada. Versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. Qué importante. Moisés está hablando de la responsabilidad que Dios le había dado. Había mandamientos, había estatutos y decretos que Dios había entregado a Moisés para que él los enseñara al pueblo. Gracias a Dios que aquel varón fue muy fiel en enseñar esto con claridad. Y la base escrituraria, o sea, la Biblia, se debe enseñar cabalmente. La palabra cabalmente es totalmente, completamente, sin dejar de lado ninguna parte de la Biblia. Todo lo tenemos que analizar. Para esto es importante que cada uno tengamos un régimen o una técnica de estudio diario también. No podemos dejárselo todo a la iglesia. A la iglesia venimos 3 veces a la semana y el día que más estamos aquí es el domingo, pero son unas cuantas horas. Este estudio debe ser sistemático y debe consistir en un estudio personal diariamente en la casa, para que el estudio en la iglesia complemente todo lo que estamos viendo en nuestro hogar. Esto es muy importante. La base escrituraria debe ser cabalmente enseñada. Ponga un separador en este pasaje, pero vayamos a Hechos capítulo 20, porque ahí hay un pasaje importante que quiero que leamos. Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo dice unas palabras importantes. Versículo 20, Hechos 20:20 dice así: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¡Qué importancia! Aquí está Pablo en ese discurso por medio del cual se estaba ya despidiendo de su pueblo, y en ese discurso Pablo dice que nada que fuese útil
había él dejado de anunciar? Disculpen, voy a interrumpir el sermón. Tengo la impresión de que aquella puerta allá atrás está abierta, la puerta lateral. Si se está usando para algo necesario, está bien, pero normalmente esa puerta debe estar cerrada. Ok, perfecto, entonces seguimos adelante. Gracias, hermano. Mi preocupación es que se pueda salir por ahí alguien, un niño o algo, ¿verdad? Ese era todo. Muy bien, seguimos adelante. Muy bien. Entonces Pablo está diciendo la importancia de que la palabra del Señor se enseñe cabalmente. Y él dice, nada que sea útil he dejado de anunciaros. Y dice, ¿cuándo? Públicamente, o sea, en lugares como este, en las plazas, en lugares abiertos o por las casas. ¿Sí? Cada que Pablo iba de visita con alguna persona, pues si había dudas, si había algo que enseñar, lo enseñaba. Pero Pablo había cumplido y en ese discurso o en esa despedida que hace ante los hermanos, él les dice, yo les he enseñado todo. No tienen excusa. Se les ha enseñado la palabra del Señor cabalmente. Ahora es responsabilidad de cada uno de ustedes. Y yo quiero decirle algo. Cada sermón que usted escucha en este lugar se expresa cabalmente. Usted lo recibe, lo oye. Ahora es responsabilidad de usted. Usted no va a poder decirle al Señor un día, el pastor no me habló de esto, el pastor no me exhortó sobre aquello, el pastor fue negligente y no me habló de este asunto. Porque aquí hemos tratado de ser claros y hablar tan claro que a veces la misma claridad con la que se habla llega a molestar a algunos, pero lo siento mucho. Ese no es ya mi problema. Mientras se presente la palabra con claridad, el problema ahora es de usted. ¿Qué va a hacer con lo que se le enseña? Hemos visto los testimonios de los hermanos agradecidos con Dios porque los niños sacaron buenas calificaciones y pasaron de año y nos alegramos con cada uno de ellos. Pero ¿qué hubiera pasado si al niño se le da la instrucción, se le enseña correctamente todo? Y en el momento de aplicar el examen el niño sabiendo no contesta. ¿De quién es la responsabilidad? Del niño. El maestro le enseñó, el maestro le instruyó. El niño debió aprender, el niño debió contestar. Si el niño no contesta a pesar de saber, o no sabe por no haber estudiado, la responsabilidad es del niño. De igual manera, hermanos, dice Pablo que nada que fuese útil había dejado de enseñarles, de anunciarles, enseñarles públicamente y por las casas. Eso estamos haciendo aquí, hermanos. Por eso decimos que la base escrituraria debe ser cabalmente enseñada, pero también la base escrituraria debe ser diariamente aplicada en una tierra peligrosa, en una tierra de maldad. Vea lo que dice el versículo 1, volvemos a Deuteronomio 6, versículo 1, segunda parte, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Era una tierra maleada. ¿En qué sentido? Acá hay un pasaje más adelante que dice que era la tierra que fluye leche y miel. No era una tierra maleada en el sentido de su riqueza natural, era una tierra maleada en el sentido de quienes la habitaban. Era una tierra maleada porque había pueblos idólatras, porque había pueblos paganos, porque había pueblos corruptos. Y el pueblo de Israel iba a entrar a desposeer esa tierra, o sea, a echar fuera a aquellos habitantes para quedarse con esa tierra. El peligro que corrían era que se fueran a contaminar, que fueran a imitar o a copiar las prácticas idolátricas que aquellos pueblos tenían. Entonces, la base escrituraria debe ser diariamente aplicada en una tierra maleada. Por eso dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hermanos, estamos en una tierra maleada por el pecado. Estamos ya en ella. Debemos irla desposeyendo. ¿Qué quiero decir?
que nosotros somos los que debemos ir ganando almas para Cristo y no que el mundo nos vaya ganando a los cristianos, como es muy común que está sucediendo. Entre hermanos, entre hermanas, entre familias, entre muchachos, muchachas, jovencitos, jovencitas, cristianos, miembros de iglesias, bautizados, que en vez de estar ganando personas para Cristo y trayéndolas al pueblo del Señor, se están yendo con las tradiciones y las costumbres de un mundo pecador. Y cada vez parece que más tomamos la forma del mundo y dejamos la forma de Cristo. Porque cada vez nos atrae más el mundo y cada vez dejamos la iglesia por cuestiones del mundo. Y la verdad es que no debiera de ser así. La verdad es que como cristianos deberíamos poner en práctica para que las pongáis por obra. ¿Cómo pones en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo? No solo cómo la compartes, cómo la aplicas primero tú. Antes de andar hablando de Cristo, debemos primero aplicar lo que sabemos de la palabra de Dios a mi vida, para que entonces yo de veras pueda ser instrumento útil en la mano del Señor. De lo contrario, yo no voy a ser útil en la mano del Señor. Si lo que yo sé de la palabra del Señor no lo vivo, ¿cómo lo voy a compartir? ¿Cómo lo voy a expresar a otros? Por eso es importante lo que aquí dice la palabra del Señor. Vean lo que dice Deuteronomio 7, versículos 1 al 4. Deuteronomio 7, 1 al 4 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entráis para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Este es el gran peligro, que si el Señor nos tiene en un mundo es para irlo ganando para Cristo, no para que el mundo nos vaya ganando para el mundo. Ya el Señor nos sacó de un mundo pecador. ¿Cómo vamos a volver a Él? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Y cuando habla que no vas a emparentar con ellos, no es solamente entregar literalmente al hijo o a la hija a un incrédulo, es emparentar en aceptar sus prácticas, sus costumbres. Pero no estamos tomando la palabra de Dios con seriedad, porque nos estamos haciendo al modo del mundo, porque estamos dejando las cosas de Dios por los placeres y atracciones temporales de este mundo. Y las cosas de Dios, dice la Biblia, que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, las de Dios, son eternas. Y estamos cambiando lo eterno por lo temporal. Y vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el precio y lo vamos a pagar caro. Porque no es solo venir al templo y sentarse y decir, ya cumplí, y ahora el domingo en la tarde me voy a reventar y en la semana hago todo lo que quiero. Esa no es la vida a la que el Señor nos llamó. No debemos conformarnos a este mundo, dice la Escritura, ¿verdad? Pero volvamos allá a Deuteronomio 6 para ver que la base escrituraria debe también ser obedientemente cumplida con temor reverente. Versículo 2, primera parte, dice: para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Para que vea el propósito, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando, o sea, obedeciendo toda la palabra de Dios, dice Moisés, que yo te mando. Moisés era como el pastor en ese tiempo,
Y hasta cierto punto el pastor está en esa posición de Moisés, de ser el que manda las cosas, pero a nombre de Dios, no a título personal. Claro que es obvio que el pastor también desea que los hermanos obedezcan la palabra de Dios para el bien de ustedes. Para el bien de ustedes, hermanos. El pastor procura el bien de la iglesia, de cada uno de ustedes, y lo hace por medio de una predicación clara para que la oigas, la entiendas, la recibas, la creas, la apliques a tu vida y te vaya bien. No es para otra cosa, no es para otra cosa, es porque la base escrituraria debe ser obedientemente cumplida con temor reverente. Si tú oyes la palabra de Dios, la entiendes, la crees y la aplicas a tu vida, tú estás mostrando que tienes temor de Dios. ¿Y qué es tener temor de Dios? Pues es esa actitud de obediencia y reverencia ante Dios, sabiendo que Él te ve en cualquier parte donde estés, y que en cualquier parte donde estés, por más oculta que sea, el Señor ve si aplicas o no la palabra que Él te dio a tu vida. Porque aquí en el templo es muy fácil que apliquemos la palabra de Dios. Hermanos, abran la Biblia en fulano libro. ¿Ven cómo si estoy aplicando la palabra de Dios? Hermanos, vamos a cantar el himno fulano. Pues vamos cantando. Hermano, hago una oración. Sí, como no la hago. Aquí es bien fácil. Pero es allá en el mundo donde se necesita aplicar lo que aquí aprendemos. Porque la instrucción que estamos recibiendo, como en el caso de los niños y de los jovencitos y de los muchachos, la instrucción que están aprendiendo en cada una de las aulas escolares es para aplicarla a su vida diaria. Es para aplicarla ya luego en un trabajo formal donde todo lo que aprendieron, el cúmulo de conocimientos a lo largo de su vida, los van a aplicar, los van a poner en práctica y les van a servir. Para eso es esto, hermanos. Estamos hablando de los principios para la educación cristiana. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como cristianos o no? Mucho de eso se ve ya desde aquí, desde el templo. Si aquí en el templo no soy capaz de estar reverentemente en el culto, allá afuera menos. Porque aquí sabemos que nos están viendo, aquí sabemos que Dios está presente y nos ve, y si no nos importa esto, pues allá afuera menos. Por eso, hermanos, es importante que la base escrituraria debe ser obedientemente cumplida con temor reverente. Vayamos a Primera de Pedro, por favor, la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, allá en el capítulo 1, versículo 14 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 en adelante, dicen así, y escuchen: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué le parece? Conducíos en temor, o sea, con respeto delante de Dios, porque delante de los ojos de Dios no podemos escondernos. A lo mejor de los ojos del pastor, del maestro, del diácono, del consejero, es más, de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi esposo, de mi esposa, me puedo esconder, pero de los ojos de Dios no. Y es de Él de quien nos debemos realmente cuidar. Por eso dice el apóstol Pedro, que si invocamos, o sea, llamamos Padre a Dios, que entonces nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida. Si ya le entregué a Dios mi vida, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La palabra santo quiere decir santificado, y ser santificado es ser ungido con la presencia del Espíritu Santo, que mora en mi corazón
que ahora dirige mi vida, mis deseos, mis impulsos los controla Él, y ahora yo me conduzco por donde el Señor lo quiere, no por donde a mí se me da la gana. Eso es educación cristiana. Estamos viendo principios de la educación cristiana. Pero algo más sobre la base escrituraria, y es que la base escrituraria debe ser genéricamente obedecida para una vida próspera y prolongada. Versículo 2, en su segunda parte, y el versículo 3 dicen así: estos sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esta base escritural dice, la tienes que cumplir tú, tu hijo y todos tus seres queridos. Debe ser genéricamente obedecida por las generaciones. Si un padre enseña al hijo, luego ese hijo tendrá su hijo al cual enseñará, y así sucesivamente las generaciones pueden ir obedeciendo la palabra de Dios con el propósito de una vida próspera y prolongada. Dios quiere que nuestras vidas sean prósperas, que sean largas, que sean de beneficio. ¿Por qué no estamos viendo eso en nuestra vida? Porque nos ha hecho falta la educación cristiana, ponerla en práctica. Porque la Biblia tiene los principios para que una vida no solo se prolongue, sino sea próspera. Todos queremos vivir muchos años, yo supongo que sí. Todos queremos que nos vaya bien y que nos vaya bien en lo que emprendamos. Estoy seguro que sí. Pero queremos hacerlo sin tomar en cuenta la palabra de Dios o a Dios mismo. Y entonces ahí es donde empezamos a fallar. Y ahí es donde nuestros errores van a reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida personal y hasta en la de nuestra descendencia. Y la culpa está en no haber aplicado los principios de la educación cristiana que la Biblia tiene. Por eso vimos en primer lugar que la educación cristiana consiste en una base escrituraria. Vamos a ver en segundo lugar, ahí en Deuteronomio 6, que la educación cristiana consiste en una gran bendición divina. ¿Sí? La base escrituraria proporciona gran bendición divina. ¿Qué diremos de la bendición divina? Tres cosas básicas. En primer lugar, la bendición divina es para quienes son y lleguen a ser del pueblo del Señor. Vea lo que dice el versículo 4 en su primera parte. Y dice así, versículo 4, permítanme, versículo 4. Oye Israel, hasta allí. Oye Israel. Estas palabras fueron literalmente para el pueblo del Señor, el pueblo judío. Pero estas palabras, con el transcurso de los años y la preservación que Dios ha hecho de ellas, es para todo el pueblo del Israel espiritual que en cualquier parte del mundo cree en Cristo Jesús. Usted y yo somos mexicanos, pero somos el Israel, parte del Israel espiritual, no del Israel terrenal, porque eso está allá, en donde está, en aquel lugar, en el Medio Oriente. Nosotros estamos acá en América, pero somos parte del Israel espiritual en el momento en que hacemos nuestra la base escrituraria y empezamos a disfrutar de la gran bendición divina. Entonces la bendición divina es para quienes son y lleguen a ser del pueblo del Señor. Oye Israel. ¿Pero qué más? La bendición divina es para quienes hagan del único Dios su propio Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno y no hay otro fuera de él. Nosotros creemos en un solo Dios, aunque otras denominaciones en su ignorancia por carecer del Espíritu Santo,
no entiendan y nos juzguen de que tenemos 3 dioses, porque creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues eso solamente cuando estas sectas pseudocristianas nos acusan de eso, lo único que hacen es exhibir su gran ignorancia y su falta del Espíritu Santo para discernir las cosas espiritualmente. Porque nosotros tenemos un solo Dios que se da dado a conocer de 3 formas o en 3 manifestaciones distintas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Simple y sencillamente. Es como usted, yo les digo en la clase de doctrina, es como cada uno de nosotros, que yo soy uno, pero soy uno como padre, como esposo, como trabajador, pero no por eso dejo de ser uno mismo. Tengo otras funciones, pero soy yo mismo. Así es Dios, es uno solo, pero se manifiesta de 3 formas muy identificables al mundo, ¿verdad? Por eso estamos diciendo que la gran bendición divina es para quienes hagan del único Dios su propio Dios, el Dios creador, el Dios que proporcionó la salvación mediante Cristo y el Dios que nos ha dado su Espíritu Santo para mantenernos en plena comunión con Él. Pero ¿qué más decimos de la gran bendición divina? Pues que esta bendición divina es también para quienes aman a Dios como lo exige su palabra. Vean, ¿cómo lo exige la palabra del Señor? En primer lugar, vean lo que dice el versículo 5 que tenemos allí enseguida: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué importante es esto, que esta bendición de Dios alcance a aquellos que le aman como su palabra nos lo exige. De 3 maneras. En primer lugar, dándole el trono de nuestro corazón. Por eso dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. En el corazón está prácticamente el trono de nuestra vida. Ahí es donde yo estoy sentado y donde yo gobierno mi propia vida, donde yo hago lo que quiero. Es entonces donde yo, cuando le entrego mi vida a Cristo, ahora en este trono donde yo estaba sentado, yo me bajo, yo me quito y el Señor se sienta. El Señor toma el control o el señorío de mi vida. Eso es amar a Dios como su palabra lo exige, dándole el trono de nuestro corazón. También conociéndole mediante el estudio de las Escrituras y la experiencia diaria. Sigue diciendo el versículo 5, que amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. El alma. Bueno, la definición de alma es que es el depósito de las emociones y el conocimiento y la voluntad. Y por medio de esto, de esta parte tan importante, es que nosotros podemos relacionarnos, tener conocimiento y experiencias con diferentes personas. Es así como hemos hecho amigos, es así como nos hemos enamorado de nuestra pareja. Es así como se despiertan sentimientos positivos o aún negativos por el alma, donde está ese depósito de las emociones, el conocimiento y la voluntad. Y es allí donde la Biblia exige que se ame a Dios por medio del conocimiento del estudio de su palabra y de las experiencias que día a día Dios permite que confirmen el conocimiento de su palabra. Si tú en cada experiencia de tu vida aplicas lo que sabes de la palabra de Dios, estás confirmando ese amor por Dios a través de ese conocimiento que Dios te da. Yo les digo a los hermanos de la clase que el conocimiento no es solamente tenerlo aquí, sino que lo que hoy aprendiste de la palabra de Dios aquí en el templo,
inmediatamente lo empieces a aplicar a tu vida, para que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento intelectual se reafirme y se refuerce por la práctica, y ese es donde el conocimiento se hace verdadero, cuando se lleva a la práctica. Pero amar a Dios como lo exige su palabra es también además sirviéndole esforzadamente toda tu vida. Por eso el versículo 5 termina diciendo las siguientes palabras: que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu esfuerzo. Y hay un pasaje muy bonito que a mí me gusta, que está en Eclesiastés. Hay un libro que se llama Eclesiastés. Este libro está allá, después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, dice de la siguiente manera. Eclesiastés 9:10: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué pasajes tan importantes? Todo lo que te viniera a tu mano para hacer, o sea, todo lo que Dios te permita hacer mientras estás vivo, hazlo con todo tu esfuerzo, con todo tu esmero, como para Dios, no para los hombres. ¿Por qué? Porque viene la muerte. En el Seol, la palabra Seol es el lugar de los muertos, pues, o sea, la tumba, el sepulcro, porque allí, en el sepulcro, ya no hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ni nada. Lo que puedes hacer hoy es mientras vives, después la oportunidad acabó. Por eso es importante lo que estamos diciendo, que debemos amar a Dios como su palabra lo exige, dándole el trono de nuestro corazón, conociéndole mediante el estudio de las Escrituras y la experiencia diaria, y también sirviéndole esforzadamente toda la vida. Esto es educación cristiana. Pero en tercer y último lugar, vamos a ver que la educación cristiana consiste en una necesaria tarea diaria. Una necesaria tarea diaria. ¿Sí? Acabamos de ver lo que debemos aplicar a nuestra vida, pero ya una vez que lo aplico a mi vida, ahora tengo una tarea diaria, y esa tarea es necesaria que la cumpla. Cada maestro da una enseñanza a los niños o a los muchachos, y les deja una tarea. ¿Para qué es la tarea? Pues para confirmar la enseñanza que les acaba de dar. Así es igual con Dios, es igual con la palabra de Dios. Nos da una enseñanza. Ustedes están recibiendo en este momento toda esta enseñanza. La tarea es, aplíquenla, vívanla. De otra manera, estarán fallando en la tarea y no estarán aprendiendo. La tarea diaria es conservar la palabra de Dios como la prioridad de mi propia vida. Volvemos allá a Deuteronomio 6. Vean lo que dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿qué dice? Sobre tu corazón. Entonces, la tarea diaria es conservar la palabra de Dios como la prioridad de mi propia vida. Estas palabras que yo te mando hoy no dice que estarán en tu corazón, dice estarán sobre, o sea, en control de tu corazón. Qué importante. ¿Qué hay en tu corazón? Dice Cristo que del corazón salen todas las malas palabras y las detracciones y las guerras y los pleitos y las maldades y las herejías y todo del corazón sale. Y también dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Si estas palabras, dice, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, o sea, en control de tu corazón, entonces tú debes hablar, vivir y compartir la palabra de Dios. La educación cristiana, pues.
Por eso decimos que la tarea diaria también es conservar la palabra de Dios como la prioridad para mi propia familia. Versículos 7 y 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, si la tarea diaria, que es conservar la palabra de Dios como la prioridad de mi propia vida, obviamente debe ser también la de mi propia familia. Y cada papá y mamá que están aquí presentes son responsables de ello. No esperen que el hijo sea el que lo haga, aunque a veces es el hijo el que lo hace y les da una lección a cada papá de que están fallando. Qué bueno por los hijos que se ponen las pilas y les dan una lección a sus papás, pero la responsabilidad es de cada papá y de cada mamá. Que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos. ¿Eso hace usted, padre, madre, con su hijo, con sus hijos? Les repite estas palabras, les habla de ellas, los amonesta o los exhorta con la palabra de Dios, o deja que llegue tu papá y te va a dar unos cinturonazos, a ver cómo le hace. ¿Cómo le hace? ¿Qué hace? Y estas palabras, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. En la casa debe haber culto familiar. Yo no sé cuántos lo tengan, pero debe haber un culto familiar. ¿Y a qué me refiero? Pues a unos momentos en que el papá, la mamá, los hijos se reúnen, pueden cantar un himno, un canto, pueden hacer una oración, pueden leer la Biblia y el papá o la mamá dar unos pensamientos que deben los hijos aplicar y luego preguntar ¿qué entendiste, fulanito? ¿A ti qué te gustó de esto? Y ya una vez terminado una oración para terminar y se acabó. Las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. ¿Sí? Sobre todo en el camino son cuando más se necesitan. Porque es en el camino cuando Satanás va a tratar de desviar a tus hijos y aún a ti mismo del camino de Cristo. Y dice que también al acostarte y cuando te levantes, con justa razón debe ser esto. Porque al final de cada día hay que reconocer que gracias a Dios acabamos el día. Y al inicio de cada día encomendarnos al Señor para que, así como nos dejó amanecer, nos conceda llegar al anochecer si es su voluntad. Y versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es muy bonito ir a los hogares cristianos donde hay cuadros con textos de la Biblia, en las puertas, en las paredes. Pero a veces llega uno a cada casa, y especialmente a los cuartos de los muchachos, donde hay puras fotos de actores, de artistas, y hay unas mujeres casi desnudas, y las muchachas tienen fotos de las caras de los actores que les gustan, y dicen, caray. Dice una vez un hermano, es una etapa, ya se le pasará. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Pero dice la Biblia que estas palabras deben estar escritas en los postes de tu casa y en las puertas. Empieza haciéndolo. Es palabra de Dios. Por eso decimos que la tarea diaria es conservar la palabra de Dios como la prioridad de mi propia vida, la prioridad de mi propia familia, pero también la prioridad de mi propio testimonio. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto fue llevado literalmente a la exageración por los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Lo llevaron al extremo, al grado de que de veras hacían tiras de piel con la palabra de Dios escrita, las metían en cajitas y las traían aquí amarradas y aquí, y con filatelias que colgaban de sus ropajes con textos de la Biblia.
Lo llevaron a una exageración ridícula, porque no se trataba de eso. Se trataba de tu testimonio, de que tu vida realmente reflejara el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso vean lo que dice Mateo 23. Vayamos a Mateo 23, porque es lo que el Señor les rechaza o les refuta o les reclama a los fariseos y a hipócritas de aquel tiempo. Mateo 23, versículos 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y así sigue diciendo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Literalmente este pasaje lo estaban llevando al extremo. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Lo que esto quiere decir no es que lo hubieran hecho literal, sino que mi vida y mi testimonio eso demuestre el conocimiento de la palabra de Dios, la instrucción de la educación cristiana que yo poseo. Eso es lo que quiere decir, no la ridiculez de haber hecho lo que los fariseos y escribas hipócritas habían hecho. De manera, hermanos, que a manera de conclusión, si tienes una Biblia, si la lees, si la crees, si la amas y si la amas, tienes al alcance los principios para la educación cristiana tuya, de tu familia y de tu iglesia. Y si esto no sucede a cada uno, o nos sucede a cada uno y a todos en esta iglesia, la educación cristiana será una hermosa realidad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este mes vamos a ver o a escuchar sermones sobre educación cristiana. Y es muy posible, hermanos, y escuchen bien lo que voy a decir, que voy a decir cosas que no van a gustar. Es más, que se van a decir cosas que van a inclusive a molestar. Pero voy a usar solo la palabra de Dios. Si se molesta o se enoja, es con el Señor, no conmigo. Pero yo le aconsejo a que si se molesta o se enoja, mejor acepte la reprensión de la palabra de Dios, porque en esta iglesia hace falta mucha educación cristiana. Y vamos a abordarla con la claridad que la palabra de Dios la enseña. De manera que una frase dice: la educación cristiana no es otra cosa que la práctica de lo que aprendes de la palabra de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias.